Uno, dos, tres, probando, probando. Bueno, antes de continuar con el segundo tema, yo quiero saber si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, si alguien quiere aportar algo con respecto a lo que hemos hablado, para que podamos aprender también. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado en claro? ¿Cómo? Claro, son dos cosas independientes, pero a la vez se necesitan una de la otra. Siempre vamos a tener alma y siempre vamos a tener espíritu hasta que la muerte venga a nuestra vida. Lo que es la definición bíblica realmente de lo que es el ser humano es un espíritu que vive en un cuerpo a través del alma. Esa sería la definición bíblica de lo que es un ser humano. El hombre es un espíritu que vive en un cuerpo a través del alma. El alma es lo más importante dentro del ser humano a nivel funcional. Todos los procesos importantes en la vida del ser humano pasan por el alma. Y habíamos dicho, ¿por qué es importante el alma? Porque ahí se genera la conducta. Porque a nosotros nos van a conocer, ¿por qué? Por nuestra conducta, no por nuestros pensamientos. Porque nadie ve nuestros pensamientos. Nadie puede leer nuestro pensamiento. Pero lo que sí la gente puede ver es nuestra conducta. Y nuestra conducta indirectamente revela nuestros pensamientos. Yo puedo conocer los pensamientos de ustedes según la conducta de ustedes. Entonces el alma es importante porque ahí se genera la conducta humana. Y en última instancia, la vida es una sucesión de conductas. La vida es una sucesión de conductas. Pórtense bien aquí las chiquitas, ¿no? Estamos, entonces, el hombre es un espíritu que vive en un cuerpo a través del alma. El alma, al ser muy importante en la vida del ser humano, necesita ser renovada. Acuérdense que la vida cristiana comienza a nivel espiritual, cuando el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu. Pero ahí comienza el proceso de la obra del Espíritu Santo. Entonces, empieza en el espíritu, continúa en el alma y termina en el cuerpo. ¿Se entiende el concepto? Entonces, la sanidad interior tiene que ver con un proceso a nivel del alma. Alma. Sanidad interior es renovar el alma. Sanidad interior es sanar el alma. El espíritu no necesita ser regenerado porque ya está el Espíritu Santo ha tomado nuestro espíritu. Pero el Espíritu Santo tiene que ir conquistando las otras dos estructuras del hombre, el alma y el espíritu. La sanidad interior tiene que ver con la obra del espíritu en el alma. ¿Cómo? A través de nuestra mente. La mente es la puerta de entrada al alma. Dios nos habla a través de la mente y el enemigo de Dios también nos habla a través de la mente. Entonces la renovación del alma comienza con la renovación de la mente. ¿Se entiende eso? La sanidad interior es un proceso que mira para atrás, no mira para adelante, mira para atrás. Y tiene que ver con tres cosas, habíamos dicho. Número uno, con sanar nuestra herencia, que es el tema de ahora. Número uno, a ver cómo es, sanar nuestra herencia. ¿Cómo? Primero la herencia. Primer paso, la herencia, que es el tema que vamos a hablar ahora. La importancia que tiene la herencia en nuestra vida actual. De eso vamos a hablar. La importancia de la herencia en nuestro comportamiento de hoy. La sanidad interior va a tener como primer paso sanar la herencia espiritual que todos tenemos. El segundo lugar, que lo que vamos a ver mañana, es curar las heridas. El segundo paso de la sanidad interior es curar las heridas. Todos tenemos heridas, todos los seres humanos. Por eso dice, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Y eso tiene que ver con las heridas del alma que vamos a ver mañana. Y el tercer paso de la sanidad interior tiene que ver con abandonar hábitos pecaminosos que están estructurados en nuestra vida.
Nosotros nos manejamos por hábitos. El hábito es una conducta repetitiva que se hace automáticamente. Todos funcionamos con hábitos. Nos levantamos a la mañana, vamos al baño, sabemos el camino que tenemos que agarrar para el trabajo. Todos tenemos una rutina. Esa rutina tiene que ver con hábitos de comportamiento. Entonces la sanidad interior tiene que ver con romper y abandonar hábitos pecaminosos, conductas que no nos van a conducir al lugar que Dios quiere llevarnos. ¿Se entiende? Bueno, el tema de ahora es sanar nuestra herencia. Durante mucho tiempo, los que estudian el comportamiento humano se preguntaban qué era más importante, la herencia o el medio ambiente. Ustedes saben que nuestra conducta se genera a partir del intercambio entre lo hereditario y el medio ambiente. Detrás de toda conducta hay una fase que hemos heredado y otra fase que ha sido estimulada por el medio ambiente en donde nos hemos criado. Hay un refrán que se usa en la medicina que dice: ningún paciente se enferma de lo que quiere, sino de lo que puede. ¿Qué significa esto? Que todos nacemos con una predisposición a adquirir ciertas enfermedades, no todas las enfermedades. Y eso tiene que ver con nuestra carga genética, tiene que ver con la herencia que hemos recibido. Es decir, que para adquirir una determinada enfermedad, el cuerpo tiene que estar predispuesto para sufrir esa enfermedad. Es decir, que se suma la herencia, que es la predisposición, y el medio ambiente, que es lo que me estimula para que se despierte y se forme esa enfermedad. ¿Se entiende más o menos el concepto? Y en la conducta humana también pasa lo mismo. Para que una conducta se ponga de manifiesto, tiene que haber una predisposición antes. Por eso es importante la herencia y por eso es importante el medio ambiente. Los estudiosos del comportamiento humano llegaron a la conclusión que la herencia es 50% y el medio ambiente el 50%. No es más importante la herencia que el medio ambiente. No es más importante el medio ambiente que la herencia. Son los dos factores, juegan un papel importante, mitad y mitad, vamos a decir así. El 50% de nuestra conducta tiene que ver con la herencia. El otro 50% de nuestra conducta tiene que ver con el ambiente formativo, con las influencias que hemos recibido. ¿Se entiende el concepto? Ahora, cuando uno va a la Biblia, descubre que hay 3 tipos de herencia. Es interesante. Primero, la herencia material. Dicen que los padres dejaban a sus hijos bienes materiales y que el primogénito, que era el primer hijo varón, siempre recibía el doble que los otros hermanos. A ver, ¿quién es primogénito de aquí? Primogénito. Marcelo el doble a él, ¿no? Eso era en la ley, pero bueno, Marcelo. Es decir, el primogénito recibía el doble de los bienes materiales que recibían los hijos de los padres. Pero después había lo que se llama la herencia biológica. Una es la herencia material, tiene que ver con los bienes que los padres dejan a sus hijos. Cuanto más bienes, mejor para los hijos, obviamente. A la Vale no sé qué va a heredar mi hija. Número 2, herencia biológica. La herencia biológica tiene que ver con el ADN, con los parecidos. Tanto características físicas, como también en la predisposición a ciertas enfermedades. Las enfermedades, la predisposición a ciertas enfermedades tiene que ver con el ADN, tiene que ver con la herencia biológica. Parece boxeador, va a entrar Reiner. Entra en el cuadrilátero el popular Miguel. ¿Se entiende entonces? Herencia material, herencia biológica y por último, la herencia espiritual. Y la Biblia es el único libro que le da la real importancia que tiene la herencia espiritual.
En ningún libro de texto se habla acerca de la herencia espiritual. Cuando uno va al médico, dentro de la historia clínica, hay un párrafo especial que tiene que ver con antecedentes familiares. Entonces le preguntan, ¿su mamá vive? Sí. Silencio, por favor. Vale, allá vayan a jugar. ¿Su mamá vive? ¿Su papá vive? Sí. ¿Tiene alguna enfermedad? Diabetes, hipertensión, colesterol. Siempre preguntan, ¿por qué? Porque es importante la herencia. Pero eso es la herencia biológica, es decir, todo le dan una importancia a la herencia biológica y a la herencia material, pero muy pocos le dan importancia a la herencia espiritual. Y según el criterio bíblico, la herencia espiritual es mucho más importante. Silencio, por favor, ahí, ¿no? Si no, nos vamos a desconcentrar todos. Vale, si vas a estar sentadita y calladita, quédate ahí. O si no, anda a jugar si quieres, pero pórtate bien. Bien. Yo me hago cargo de mi hija, cada uno que sea. Entonces, herencia material, herencia biológica, herencia espiritual. Todos creen en la herencia biológica y en la herencia material, pero muy pocos son los que creen en la importancia que tiene la herencia espiritual. Y la herencia espiritual es sumamente importante, pero sumamente importante, porque nuestra conducta básicamente tiene que ver con los caracteres que hemos heredado de nuestros ancestros. Hubo un sacerdote que se dedicaba a la botánica, ustedes lo habrán escuchado nombrar, Gregorio Mendel. Él formuló las famosas leyes de Mendel, las leyes de la herencia. Y Mendel decía esto, en términos científicos él decía, cada ser humano es la suma total de los caracteres recesivos y dominantes de sus progenitores inmediatos. ¿Qué significa? Que Fernando, mi 100% está relacionado con mi mamá biológica que se llama Betty y mi papá biológico que se llama Rubén. Yo soy el resultado del 50% de Betty y el 50% de Rubén. Ese 50 y 50 dan un nuevo ser humano que es Fernando. Ese soy yo. Mi carga genética de mi padre y mi carga genética de mi madre. Tanto biológica, y aquí viene lo importante, como espiritual. Como espiritual. Y cuando uno habla de herencia espiritual, habla de herencia psicológica, que vamos a ver qué es, y la herencia espiritual propiamente dicho, que vamos a ver de qué se trata. Dentro de ese Betty 50%, Rubén 50%, hay cosas buenas y hay cosas malas. Yo he heredado cosas buenas de mi madre y cosas malas de mi madre. He heredado cosas buenas de mi padre y cosas malas de mi padre. Ese soy yo. Ahora, esa predisposición que yo tengo para el bien o para el mal, porque yo he heredado cosas positivas y cosas negativas, va a tener mucho que ver con la influencia en donde yo he crecido. Por eso es importante las experiencias de vida que dan contexto a mis primeros años. Porque según la influencia va a resaltar o va a sacar de mí lo bueno de la Betty de Rubén, lo malo de la Betty de Rubén. ¿Se entiende más o menos la idea? Ustedes tienen carga genética inmediata de sus padres. Dentro de esa carga genética hay cosas buenas y hay cosas malas. Según el ambiente en donde yo me críe, se van a resaltar mis cosas buenas o se van a resaltar mis cosas malas. ¿Hasta ahí se entiende? Bien, ahora, aquí viene lo interesante. Cuando uno va a la Biblia, descubre que Dios está interesado no solamente en nosotros como seres humanos, sino también en nuestra descendencia. Quiero que leamos un texto en el libro de Deuteronomio, capítulo 30.
Deuteronomio, Números Deuteronomio, capítulo 30. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Versículo 19, Deuteronomio 30, 19, dice: a los cielos, ¿lo tienen? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas, como dice, tú y tu descendencia. Para que vivas tú y tu descendencia. Dios siempre piensa a largo plazo. ¿Qué significa? Que Dios no solamente piensa en Fernando, sino en Valentina, que es mi hija, en mis nietos, que algún día tendré, espero, hasta tercera y cuarta generación. Mi influencia va a afectar a mi hija, Valentina, a mis nietos y a mis bisnietos. Hasta ahí va a llegar mi influencia, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Dios no solamente piensa en Fernando, sino también en mi descendencia. Y por eso hay 3 principios fundamentales que yo quiero compartir. Número 1, los padres son los responsables del medio ambiente en donde se crían sus hijos. A ver, lo digo de vuelta. Los padres son los responsables del medio ambiente en el cual se van a criar nuestros hijos. Dice aquí la palabra: he aquí pongo a los cielos por testigo. Aquí está la bendición o la maldición. Vos vas a elegir para que vivas tú y tu descendencia. Qué importante que es esto. Cuando los padres no le dan el clima correcto a los hijos, están favoreciendo que nuestros hijos, lo malo de nuestros hijos brote. Si yo no le doy, si yo no nutro lo positivo, le estoy dando herramientas para que crezca lo negativo. ¿Se entiende? Y eso va a afectar la vida de nuestros hijos. Por eso es importante este concepto. Las decisiones de los padres afectan la vida de los hijos. Y este es un concepto interesante que lo vamos a ver después, lo vamos a ver en relación a la herencia que hemos recibido. Muchos hijos, escuchen bien esto, muchos hijos cosechan lo que sus padres han sembrado. Muchos hijos cosechan lo que sus padres han sembrado, tanto bueno como malo. Las decisiones de los padres, las malas decisiones, a veces la cosechan los hijos. Entonces, si ustedes habrán conocido casos en donde el padre de familia muere y deja por sus malas decisiones un tendal de deudas. ¿Y quién absorbe después esas deudas? La familia, los hijos. Las malas decisiones. Los padres siembran y a veces los hijos cosechan. Había un refrán que aparece en el libro de Jeremías que usaban los judíos, que decían: los padres comen las uvas agrias y los hijos tienen la dentera, los hijos tienen las caries. Es decir, que las decisiones de los padres, de una forma directa o indirecta, afectan la conducta de los hijos. Y esto es importante en esto de la herencia espiritual. Porque los padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, la conducta de ellos van a afectar nuestro comportamiento ahora. Lo digo de vuelta. Muchas veces nuestra conducta, nuestros hábitos, nuestras actitudes tienen que ver con cosas que hemos heredado. Y como no hubo un buen ambiente de crianza, empiezan a aflorar las cosas negativas que todos llevamos adentro. Porque todos tenemos una carga buena, una carga genética buena y una carga genética mala. ¿Se está entendiendo el concepto? Ahora,
Segundo concepto importante. Los hijos, y aquí viene lo interesante, los hijos muchas veces repiten las conductas de sus padres. Es decir, por un lado, los padres son los encargados de generar un clima, una atmósfera, un medio ambiente apto para que nuestros hijos desarrollen su carga genética buena o positiva. Si eso no sucede, los hijos desarrollan las cualidades y la carga genética negativa. Ahora, los hijos incorporan esas conductas negativas y positivas de sus padres a través de dos vías. Y aquí viene lo interesante. Existe una vía directa y una vía indirecta. Es decir, yo, Fernando, mis conductas, mis actitudes, mis hábitos tienen que ver con conductas que yo he heredado. Acuérdense que la herencia es el 50% de importante. Ahora, esa herencia que yo he recibido viene de una forma directa y una forma indirecta. La forma directa es la forma espiritual. Y aquí hay intervención de espíritus inmundos. Yo puedo recibir una conducta, puedo desarrollar una conducta cuya influencia proviene del mundo espiritual maligno. ¿Se está entendiendo? La forma indirecta en donde yo formo una conducta tiene que ver con el copiado, tiene que ver con el modelado, tiene que ver con la parte psicológica. Es decir, yo aprendo de las conductas que veo en mis padres. Yo aprendo del comportamiento, de los gestos y de las actitudes de mi padre, incorporo un modelo de conducta. Esa es la forma indirecta. Tiene que ver con lo que hablábamos la vez anterior, de lo que yo observo de mis padres, yo después los reproduzco en mi vida. Por eso los hijos son extensiones de su familia, y yo puedo conocer la familia de alguien a través de la conducta de sus hijos. Pero hay una forma directa, y a esto quiero apuntar yo. Hay una forma directa a través de los cuales los hijos reciben influencia negativa del mundo espiritual. Hay tres cosas importantes, o tres factores que tienen mucho que ver con la herencia espiritual maligna. Número uno, los pactos satánicos. Número dos, las iniquidades, que ya vamos a ver lo que es. Y número tres, las maldiciones. Uno puede recibir una herencia espiritual maligna a través de pactos satánicos. Ustedes saben que los satanistas tienen sumamente claro el concepto de importancia espiritual, de la descendencia. Ustedes saben que cuando un satanista hace un pacto, él y toda su descendencia. Así como nosotros entregamos nuestros hijos y los presentamos en las iglesias, ellos también ofrecen no solamente su vida, sino la vida de sus hijos y de su descendencia. Muchas personas han heredado una influencia espiritual maligna fruto de un pacto satánico que se ha hecho. Yo conocí un caso de una paciente cuyo abuelo era un satanista, era un brujo famoso aquí en Santiago. Y él había entregado a toda su familia a Satanás. Y esta mujer comenzó con una serie de depresión, con intentos de suicidio, hasta que descubrimos que su abuelo había hecho un pacto de toda su familia. Entonces eso estaba alterando su vida y su conducta. Una influencia, una transmisión espiritual, porque aquí sí hay espíritus que se transmiten de generación a generación a través de los pactos satánicos. Número dos, a través de las iniquidades. Dice Éxodo capítulo 20 que Dios es un Dios que visita la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una iniquidad? Una iniquidad es un hábito pecaminoso reiterativo. Un violador, eso es una iniquidad. Un abusador, un estafador. Cuando hay un hábito pecaminoso que se reitera,
cuando hay una conducta pecaminosa que sucede de una forma habitual, eso es una iniquidad. La iniquidad le da derecho legal a Satanás para que sus espíritus afecten su descendencia. Ustedes observen y analicen algunas personas que ustedes conocen y van a ver patrones de comportamiento que se transmiten de generación a generación. Ustedes recuerdan, hay dos casos bíblicos muy interesantes. Uno, el caso de Abraham con Isaac. Cuando Abraham va a Gerar, a Egipto, le miente al rey de Egipto que Sara, que era su esposa, era su hermana. ¿Por qué? Porque como Sara era hermosa, dice que él tenía miedo que lo maten, entonces él miente que Sara era su mujer, su hermana. Los años suceden, Isaac, su hijo, se va a Gerar y también miente que Rebeca, su esposa, era su hermana. Es decir, ¿cómo se repite el patrón? Ante una determinada circunstancia, se tienen que ir a otra tierra, ante un determinado temor, la muerte, ellos mienten lo mismo. Mi esposa no es mi esposa, es mi hermana. Ahora, cuando Jacob, ustedes recuerdan que Jacob engaña a su padre Isaac y se hace pasar por Esaú, que era velludo. Esaú era velludo, Jacob era lampiño. Entonces Jacob lo engaña a su padre para obtener la primogenitura. ¿Recuerdan ustedes la historia? Pasan los años y ¿qué hacen los hijos de Jacob? Lo engañan a su padre haciéndole creer que José había sido despedazado por las fieras cuando le presenta la túnica destrozada de José. Es decir, que siempre hay una línea de conducta que a veces se repite de padres a hijos. Y eso tiene que ver con herencia espiritual, porque Isaac no había nacido para saber que su padre Abraham le había mentido al rey de Egipto. No había nacido todavía. Herencia espiritual de una forma directa. Es decir, cuando hay una iniquidad, cuando hay un pecado que se repite, y ustedes observen y analicen algunas familias que conocen, van a ver padre violador violento, hijo violador violento, madre prostituta, hija prostituta, madre que aborta, hija que aborta, nieta que aborta. Yo tenía en el penal, en el 2007, cuando hubo la masacre, esa 35 internos mueren asfixiados, después yo conversando con algunos que los conocían a los internos que habían fallecido, me contaba, había un caso de que el padre había muerto por asfixia también, y el abuelo también había muerto en un incendio. Abuelo muere en un incendio, padre muere en un incendio, hijo muere en un incendio. Muchas veces ustedes van a ver un patrón de conducta en una determinada familia, violentos. Contaba el pastor Ponce, todos tomadores. Dice que la adicción, muchas veces la adicción tiene que ver con espíritus engañadores, es una influencia espiritual directa. ¿Por qué? Porque el pecado abre la puerta a la influencia demoníaca. Y los demonios se transmiten de generación a generación. Es interesante ver cómo algunas familias siempre tienen, no sé si ustedes recuerdan el caso que yo mencioné en la charla acerca de la familia Edward y la familia Jaques. ¿Recuerdan? La familia Jaques eran todos prostitutas, delincuentes. Y eso mucho tiene que ver con la influencia que recibieron, pero también con la influencia directa a partir de iniquidades. Es decir, pactos satánicos se pueden transmitir de generación a generación. Siempre hay un flujo de espíritus en estos casos, porque es directa la transmisión, es a nivel espiritual, a través de iniquidades y, en tercer lugar, a través de maldiciones. Las maldiciones también se transmiten de generación a generación.
Existen dos tipos de maldiciones. La maldición que se llama la maldición psicológica y la maldición ocultista. La maldición ocultista es cuando alguien va a un brujo y le pide que le haga un trabajo para determinada persona. Eso existe. Entonces va fulano y le dice, mira, mi vecina tiene 2 autos, tiene una hermosa casa, se compra la mejor ropa. No, no tolero. No puede. Vamos a hacerle un trabajito. Que pare esto. Entonces ese trabajo va a repercutir y va a afectar a la persona si no está protegida por Dios. Si está protegida por Dios, la maldición no llega. Pero si una persona vive en pecado o deja alguna puerta abierta, la maldición le llega. Es decir, esa es la maldición ocultista, cuando lo hace a través de una persona que tiene autoridad espiritual en el reino maligno, por supuesto. Pero después está la maldición psicológica, y esto, ojo con los padres. La maldición psicológica es cuando la madre o el padre le dice al hijo, igual, vos vas a ser igual que tu padre, borracho como tu padre. No. Delincuente como tu padre. Igual que tu abuelo vas a ser vos. Delincuente como tu abuelo. Borracho como tu tío. Esa maldición, eso es una maldición psicológica. Y eso puede afectar en el comportamiento futuro del niño. Por eso hay que tener mucho cuidado lo que los padres dicen a sus hijos. Porque eso se puede traducir en conductas nocivas en el día de mañana. Entonces, tenemos una transmisión que es directa, a través de pactos satánicos, a través de iniquidades, conductas pecaminosas que se repiten, y a través de maldiciones. Y las maldiciones pueden ser psicológicas y las maldiciones pueden ser ocultistas. Ahora, cuando uno va a la Biblia, descubre, yo estaba viendo esta semana 3 espíritus que acechan a las familias santiagueñas. 3 grandes espíritus que están acechando a las familias santiagueñas. Y esos espíritus están pasando de generación en generación. Número 1, yo quiero que leamos espíritu de esclavitud. Escuchen bien Romanos 8. Vamos a Romanos 8. Romanos capítulo 8. Hechos Romanos. ¿Lo tenemos, Romanos 8? Versículo 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Pablo dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Este es un espíritu tremendo, el espíritu de esclavitud. Ustedes saben que el hombre nace, como le decía recién, en un estado de esclavitud. El pecado nos dejó en estado de esclavitud y el hombre nace en estado de esclavitud. Entonces este espíritu de esclavitud no se va en la conversión. Puede afectar nuestro comportamiento en nuestra alma y puede afectar nuestra descendencia. Hay 3 características que tiene el espíritu de esclavitud. Número 1, es un espíritu de opresión. No sé si ustedes conocen personas que nunca pueden salir adelante, jamás. Salen de un problema, entran en otro. Salen del otro, entran en este. Salen de este, agarran el otro. Viven constantemente oprimidos. Viven literalmente en estado de opresión. Y el espíritu que siempre se acompaña al de esclavitud es el espíritu de temor, como dice ahí. No habéis recibido espíritu de esclavitud para que anden en temor. No.
Pablo le dice a Timoteo, no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. Es decir, que el espíritu de temor y el espíritu de cobardía siempre está muy cerca del espíritu de esclavitud, opresión. Número 2, ignorancia. Son personas que nunca pueden acceder a un nivel de estudio. Ustedes se van a acordar de familia, ustedes hagan memoria de familias que ustedes conocen, que siempre viven en un mismo nivel social, no pueden progresar. Me acuerdo decía el hermano Ponce, que su hija era la primera que había terminado, se había roto esa maldición, la maldición de esclavitud. Porque la idea es neutralizar, dejar inactivo esta herencia espiritual. Entonces, espíritu de ignorancia, de mentira. La adicción es una mentira del diablo. El diablo te dice, toma tal cosa, porque eso va a calmar tu dolor interno. Si vos tomas tal sustancia, vas a llenar ese vacío que tienes adentro. Es mentira. Y muchas personas viven en estado de esclavitud a través de su adicción. Pero en tercer lugar, el espíritu de esclavitud está relacionado con la opresión, con la ignorancia y con la pobreza. Ningún esclavo podía tener pertenencias, todos le pertenecían al dueño. Ningún esclavo tenía libertad para comprar algo para sí, siempre vivía en la pobreza. Y ustedes van a ver que el espíritu de esclavitud siempre mantiene a una determinada familia en una pobreza, nunca tienen apenas para suplir sus necesidades, si es que las suplen. Eso es un espíritu de esclavitud. Y el espíritu de esclavitud se transmite de generación en generación. Número 2, vayamos a Números, espíritu de celos. Números capítulo 5. Quiero que leamos este texto. Números capítulo 5. ¿Lo tenemos? Números 5:14 dice, si viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. Está hablando de algunas leyes que Dios le estaba dando a su pueblo, y una de las leyes que Dios estipula, escuche bien lo importante que es esto, dentro de las leyes que Dios da a su pueblo, al pie del Sinaí, Dios hace un apartado especial por los celos. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de celo. Ustedes saben que el espíritu de celo siempre va a afectar a las personas que tienen dañada su autoestima. El espíritu de celo siempre trabaja con personas inseguras afectivamente. Detrás de los celos siempre hay una autoestima dañada. Y ahí viene el espíritu de celos. Yo hoy le contaba a mi mujer, ya lo he contado muchas veces, por eso, porque ya lo he hablado esto. Yo cuando tenía 18 años, empecé a padecer de celotipia. No me da vergüenza, ya pasó, gracias a Dios, yo testigo que ya no soy celoso. Pero era impresionante, me torturó la vida. Celotipia es una patología psiquiátrica. Hoy se la describe como una patología psiquiátrica que tiene que ver con los celos patológicos. Yo veía posibilidad de traición en cualquier lugar. Me acuerdo que tenía una novia en esa época, pobrecita, le he torturado. Cada vez que la veo pido perdón a Dios por todo lo que le he hecho. No, en serio, la veo ahí. Señor, gracias porque la has guardado No. ¿Y por qué has mirado así? ¿Y por qué te vistes así? Y el pelo vos, no, enfermo, pero enfermo, con todas las letras. Enfermo. Después comprendí
que era una cuestión. Se ríe la Vanessa. La Vanessa debe conocer a alguien. Se ríe. Con el tiempo descubrí que esto es una enfermedad espiritual. No es una enfermedad psicológica solamente, es una enfermedad espiritual. Y el espíritu de celos siempre se acompaña con otros espíritus, porque los espíritus siempre llaman a otros 7, como dice el Señor, y van a invadir la casa. Y el espíritu de celos siempre está asociado al espíritu de violencia. Los celos, yo gracias a Dios no pasé, me atacó el espíritu de celos, no aparece, porque gracias a Dios nunca le toqué un pelo, gracias a Dios. Pero los celos llevan a la violencia. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? ¿Por qué hay tanto femicidio? Celos. Espíritu de celo. Espíritu de celo que se suma al espíritu de violencia. ¿Y cómo terminan? La matan. Ojo que hay mujeres también celosas, ¿no? Esto no es patrimonio de hombres solamente, ¿no? No, vamos a aclarar. No es patrimonio de hombres, pastor, esto solamente, ¿no? Hay mujeres también que son bastante enfermas, ¿no? De celos, sí, las hay. Celotipia, no es una enfermedad psiquiátrica, está en los libros de psiquiatría como celotipia, en celos patológicos. Ven traición donde no lo hay, es una mente enferma, es un espíritu que te ataca. ¿Y por qué? Yo me acuerdo, pobre, me da vergüenza contar, pero yo me acuerdo, ella vivía, yo tenía de mi casa, de la casa de ella, cuando yo la dejaba así, ella entraba a su casa, 8 cuadras vivíamos de distancia. Yo en esas 8 cuadras, mi mente me torturaba. Yo llegaba y le hablaba por teléfono. Che, ¿por qué me has dicho algo? ¿Y por qué me has dicho tal cosa? Claro, yo venía caminando en las 8 cuadras y pensaba, che, ¿por qué me ha dicho así? ¿No será que se va a ir ahora? Que va a salir. Entonces yo llegaba y le hablaba por teléfono para ver si estaba en la casa. No, es horrible. No, es para hoy me río, gracias a Dios, porque me he sanado. Pero no se puede vivir así. No se puede vivir así. Cuando te tortura el espíritu de celo y te tiene, no, es horrible. Se asocia al espíritu de violencia y también se asocia a otro espíritu, al espíritu de lujuria. Siempre los celos, la violencia y la lujuria y la envidia siempre van de la mano. Ustedes observen, el celoso por lo general también es envidioso. El espíritu de envidia. La envidia tiene que ver con ponerme contento cuando le va mal y ponerme alegre. No, ponerme alegre cuando le va mal, ponerme triste cuando le va bien. Cuando a mi vecino le va bien, yo me pongo triste, estoy envidioso. Cuando al vecino le va mal, yo me alegro. Eso también es ser envidioso. Siempre el espíritu de celo y el espíritu de envidia son gemelos. Se le suma el espíritu de violencia, el espíritu de envidia y el espíritu de lujuria. Por lo general siempre están ahí y eso se puede transmitir de generación en generación. Se puede transmitir padres celosos, hijos celosos, madres celosas, hijas celosas, nietos celosos, espíritu de celos. Y todos los femicidios que hoy suceden en Santiago del Estero, que lamentablemente son muchos, tienen que ver siempre con celos, problemas de celos, problemas de traición. A veces sí, a veces son celos fundados. Pueden ser celos infundados, celos fundados. Y ahí viene la violencia y viene todo el desastre. Pero hay otro espíritu. Entonces tenemos espíritu de esclavitud, esos son espíritus que se pueden transmitir de generación en generación. Y en tercer lugar, espíritu de enfermedad. Lucas 13, vamos a leer Lucas 13. Lucas capítulo 13. No sé si ustedes saben que Lucas era médico. Entonces es interesante lo que un médico dice acerca de la enfermedad. Es muy interesante. Lucas 13. ¿Lo tenemos, Lucas 13? Versículo 11.
Versículo 10, vamos a empezar el 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Escuche bien el verso 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Dice que durante 18 años, escuche bien porque esto es muy interesante. Esto lo dice un médico hablando sobre medicina, hablando sobre enfermedad. Lucas, bajo el Espíritu Santo, dice que un día de reposo, cuando el Señor estaba en la sinagoga, había una mujer que durante 18 años vivía así encorvada porque tenía espíritu de enfermedad. Con esto no quiero decir que todas las enfermedades sean por espíritus, pero sí hay ciertas enfermedades que son producidas por transmisión espiritual. Hay ciertas enfermedades, tanto mentales como físicas. Hay enfermedades mentales que uno va a un psiquiatra y le van a diagnosticar. Brote psicótico con delirio místico. El brote psicótico es cuando uno tiene un brote de locura, cuando comienza a ver cosas, cuando empieza a escuchar voces. Eso es un brote psicótico. Hay muchos psiquiatras que ante una enfermedad espiritual le diagnostican como enfermedad psiquiátrica, pero realmente es una enfermedad espiritual. Yo les conté el caso de esa mujer que soñaba todas las noches que en el cementerio ella enterraba a su hija. ¿Recuerdan el caso que les conté ahí? Bueno, esa era una enfermedad espiritual, eso era una enfermedad que le estaba afectando su mente, pero era una enfermedad de origen espiritual. Es decir, que hay enfermedades en el cuerpo que tienen que ver con transmisión espiritual. Entonces, estos tres espíritus, espíritu de esclavitud, espíritu de celos, espíritu de enfermedad, son espíritus que se pueden transmitir de generación a generación de una forma directa, de padres a hijos. ¿Se entiende? Ahora, ¿por qué es importante saber todo esto? Porque muchas veces nuestra conducta y nuestros hábitos y nuestros pecados tienen que ver con cosas que hemos heredado. Porque en última instancia, 50% es herencia, 50% es medio ambiente. El primer paso de la sanidad interior es purificar nuestra herencia. ¿Qué significa? Neutralizar el efecto de una herencia negativa. A ver, lo decimos de vuelta. Sanar nuestra herencia significa neutralizar, dejar inactivo una posible herencia espiritual que hayamos recibido de nuestros ancestros. Escuchen bien, hay 14 personas involucradas en su nacimiento, inmediatos. 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos. Esas 14 personas pueden dejar influencia en tu vida. Porque, como habíamos dicho recién, la transmisión es hasta tercera y cuarta generación. Eso significa que yo, Fernando Rodríguez, he recibido herencia no solamente de papá y mamá, papá Rubén, mamá Betty, sino también de mis abuelos, 4 abuelos. No los he conocido 2 abuelos maternos y he conocido a mi abuelo paterno. No conocí a mi abuela paterna, no la conocí. Pero también tengo influencia de 8 bisabuelos, 4 maternos, 4 paternos. Es decir, que 14 personas están involucradas en tu herencia, en mi herencia, 14 personas. Y quizá vos me dirás, pero Fernando, yo ni he conocido, ni a mis abuelos los he conocido. No importa. Eso no significa que no hayas recibido alguna herencia espiritual maligna de tu abuelo o de tu bisabuelo. Por eso la sanidad interior comienza cuando nosotros logramos neutralizar el poder de esta herencia que hemos recibido de nuestros ancestros. ¿Se entiende el concepto? Con esto logramos neutralizar y a la vez potenciar las cosas positivas que hemos recibido, porque no todo es negativo. Hemos recibido cosas buenas y hemos recibido cosas malas. Aquí lo importante es neutralizar el tipo de herencia negativa que hayamos recibido de 14 personas que están involucradas en nuestro nacimiento.
2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos. ¿Se entiende la historia? ¿Dónde va? Ahora, ustedes saben, con esto vamos a terminar, ustedes saben que en el pueblo de Israel, más bien en el pueblo de Judá, porque Israel ya había sido llevada cautiva, en el pueblo de Judá hubo 4 avivamientos. Escuche bien que esto es muy interesante y lo vamos a leer. Hubo 4 avivamientos. 2 antes del cautiverio, antes que Nabucodonosor los lleve a Babilonia, en los días de Ezequías y en los días de Josías. Y después hubo 2 avivamientos más, después de la cautividad. El primero en la época de Daniel y la segunda en la época de Esdras y Nehemías. ¿Para qué les digo esto? Aquí viene lo importante. Siempre que hubo avivamiento en el pueblo de Israel, ¿saben qué pasó? Se pidió perdón por los pecados de los padres. Eso es lo interesante. Antes de un avivamiento a nivel nacional, ¿qué es lo que hacían los líderes? Pedían perdón por los pecados de los padres. ¿Saben por qué? Porque el pecado de los padres, lo que sus padres habían sembrado de pecado, ellos lo estaban cosechando. Esto me llama mucho la atención. Y la lección que yo aprendí es esto. Si realmente queremos un avivamiento en nuestra vida, si queremos cambiar nuestra vida, queremos mejorarla, lo primero que tenemos que hacer es reconciliarnos con nuestros ancestros. ¿Qué significa esto? No significa justificar a nuestros padres, abuelos o bisabuelos. Significa identificar, confesar y pedir perdón por los pecados de mis padres. ¿Qué voy a lograr con esto? Neutralizar. Que esa transmisión de cosas negativas que hemos recibido no le sucedan a mi próxima generación. Yo estoy tratando de neutralizar ese poder nefasto que he recibido y digo, párate, como decía el hermano, aquí se cortó una maldición, aquí se cortó una transmisión espiritual. ¿Cuándo? Cuando pedimos perdón por los pecados de nuestros padres. Qué importante que es. A mí nunca se me había ocurrido esto. Cuando yo aprendí esto, dije, ahí está el secreto. Y yo les aseguro, hermanos, cuando yo experimenté esta enseñanza y la hice propia, mi vida cambió. Mi vida cambió sustancialmente. ¿Por qué? Porque empecé a neutralizar fuerzas de oscuridad que estaban afectando mi vida, conductas, hábitos, actitudes pecaminosas que las había heredado de una forma espiritual. Ahí pude comprender mi espíritu de celo. Ahí pude entender mi espíritu de celo. Claro, yo era chico y después que me pasaron estas cosas, mi madre me contó algunas cosas de actitudes de mi padre. Yo he sido criado por mi abuelito, vendría a ser de mi abuelo. Actitudes de mi abuelo, conductas de mi abuelo. Y me lo contó cuando yo era ya mayor, ¿no? Mi mamá, que vendría a ser mi abuelita, me contó ciertas historias y ahí pude entender. Yo no le dije nada. Pero cuando ella me contaba las andanzas de mi abuelo, no es que yo tenía muchas andanzas, algunas por ahí. Cuando yo pude comprender algunas conductas de mi abuelo, pude sanarme. Cuando yo pude comprender algunas conductas de mi padre biológico, porque yo lo conozco, tengo un contacto esporádico con mi padre biológico. Tenemos una relación, pero no es una relación íntima. Yo lo conocí él cuando yo tenía 8, 9 años, lo conocí por primera vez. Y fue un trauma para mí. Yo siempre cuento, la psiquiatría me salvó a mí. Yo haciendo psiquiatría aprendí a sanarme. Con la ayuda de Dios, con la ayuda de la psiquiatría, gracias a Dios, no digo que soy sano 100%, pero me he sanado de muchos traumas, Yo tenía muchos traumas.
Entonces cuando comprendí la historia de mi papá biológico, porque me empezaron a contar, hace un par de años, no más de un par de años, yo comencé a tener relaciones con mi familia paterna, con los Durgan. Durgan es el apellido de mi papá biológico. Y comencé a conocer historias y pude entender muchas historias mías. Ahí entendí ciertas cosas que me pasaban a mí. Hasta que un día aprendí y dije, no, esto lo vamos a cortar. No quiero que esto le pase a mi hija. No quiero que esto le pase a mis nietos. No quiero que esto le pase a mis bisnietos. No, vamos a cortar. Vamos a cortar. Aquí se tiene que terminar. Aquí tiene que cambiar el curso de mi historia y la historia de mi descendencia. Porque de eso se trata. Cortar, neutralizar, dejar inactivo las influencias negativas que hemos heredado de nuestros ancestros. Yo quiero que leamos estos textos. Vamos a leer un par de textos para que veamos la importancia que tiene. Vamos a empezar, vamos a leer Esdras 7. O vamos a leer Daniel. Vamos a empezar con Daniel. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Daniel capítulo 9. Daniel recibió instrucción de que se terminaba la esclavitud del pueblo de Judá. Entonces, esta es la famosa oración de Daniel del capítulo 9, y vamos a leer el versículo 16. Dice: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres. Y por la maldad de nuestros padres. Vamos a Esdras. Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9, página 385, 384 de mi Biblia. Esdras capítulo 9. Versículo 7 vamos a leer. Si usted no lo tiene, escuche lo que dice el texto. Esdras, vamos a ponernos en la historia de Esdras. Nehemías fue llamado de Dios, por parte de Dios, a reconstruir los muros, una vez que Ciro decretó que los judíos que estaban esclavos podían volver a su patria. Entonces, cuando llegan y los muros se construyen, Esdras hace esta oración. Esdras era un sacerdote. Dice el capítulo 9, versículo 7: desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy en día. Las iniquidades de nuestros padres. Cada vez que hubo un avivamiento, lo primero que se hizo, pedir perdón por los pecados de nuestros padres. Ahora, la sanidad interior. El primer paso, ¿en qué consiste? Sanar nuestra herencia. Y sanar nuestra herencia significa neutralizar el efecto negativo que pueden haber tenido las conductas de nuestros padres, abuelos y bisabuelos sobre nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? A partir de una oración. Pero ustedes me dirán: pero Fernando, mis padres ya no están. Fernando no conocía a mis abuelos, menos a mis bisabuelos. Ni siquiera sé sus nombres. ¿Cómo podemos hacer esto? Existe una palabrita dentro de
la teología, que es la palabra intercesión. Ustedes saben que intercesión significa hacer por otros lo que ellos no pueden hacer por sí mismos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, vamos a interceder. Vamos a pararnos y decir, mirar para atrás y decir y confesar, pedir perdón por los pecados de nuestros padres. Yo les aseguro que va a generar alivio espiritual. Y quizás mientras yo hablaba, ustedes fueron asociando cosas. Quizás ustedes se acordaron de cosas, asociaron y pudieron quizás entender algo, algunos más que otros quizás, acerca del comportamiento actual de uno mismo. Yo cuando entendí esto, entendí muchas cosas. Y cuando me contaron acerca de mi familia paterna especialmente, que no tengo mucho contacto con ella, aprendí y dije, esto lo heredé de la familia Durgan. Esto es Durgan puro. Esto es Rodríguez. Esto es Durgan. Esto es Rodríguez. Esto es Durgan. Y un día yo hice esto, hace unos años atrás. Pedí perdón. Aunque no conocía a mi abuela paterna, no conocía a mis bisabuelos, pero yo oré por ellos. Intercedí y pedí perdón por sus pecados, por sus iniquidades, por sus posibles pactos satánicos, yo no sé, desconozco, por sus maldiciones. Pedí perdón y de esa forma purifiqué mi herencia espiritual. Así que yo los invito, ¿les gustaría hacer eso? Yo les invito a que podamos purificar nuestra herencia, que podamos hoy descubrir y decir a la pucha, si hoy estoy viviendo como estoy viviendo, quizás esto tiene que ver con la conducta de mis padres, con la conducta de mis abuelos, con la conducta de mis bisabuelos. Sos igualito a tu padre. Las madres cuando se enojan y les vienen recuerdos mal, sos igualito, me acuerdo, sos igualito a tu padre vos. Mirá, sos igualita a tu madre. Así era tu abuelo, así ponía, así pegaba, así con la mano abierta pegaba. Así de violento, así los ojos, así. Y uno comprendía y dice, a la pucha. Ahora escuchen bien, si decimos que 50% es herencia, 50% medio ambiente, escuchen bien, ¿cómo podemos sanarnos? Si hoy logramos neutralizar el poder nefasto de nuestra herencia espiritual y logramos apartarnos de aquellos factores que activan lo malo de nosotros, nuestra conducta tiene que cambiar 100%. ¿Me entienden lo que les digo? Si hoy decimos basta a este tipo de herencia, a esta predisposición que tengo para pecar de tal o cual forma, y me alejo de esos factores que desencadenan, supongamos, si a mí me gusta el alcohol y sé que mi abuelo era alcohólico, y hoy hago una oración y digo, Señor, te pido perdón por el pecado de mi abuelo, y neutralizo la herencia alcohólica de mi abuelo, y me aparto de aquellos lugares en donde yo sé y de ciertas compañías que yo sé que puedan estimularme a tomar alcohol, mi vida cambia completamente. Aparte no va a ser lo mismo si mi predisposición, yo aplaco mi predisposición a tomar alcohol. Vamos a poner que yo he recibido una herencia de adicción, alcohol, que es muy frecuente. Padres alcohólicos, hijos alcohólicos. Si yo logro neutralizar esa predisposición, ya me alivio. Y es un paso muy importante. Porque esa predisposición la voy a hacer morir de hambre. Porque no la voy a estimular más, ni siquiera con mi entorno y las influencias. Oh, qué importante es esto. Qué importante es la herencia.
¿Qué importancia es conocer? Bueno, ustedes miran, pero Fernando, yo no tengo antecedentes ya para... No importa. Observa tu vida. Si vos no estás conforme con el estilo de vida que estás llevando, el 50% quizás tiene que ver con lo que has heredado. Acuérdense, nadie puede adquirir aquello para lo cual no está predispuesto. Si yo adquiero cierto hábito es porque estoy predispuesto a adquirirlo. No todos se enferman de lo que quieren, sino de lo que pueden. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de neutralizar. Vamos a tener... Ustedes saben que el espíritu de enfermedad está muy asociado al espíritu de muerte. Y el espíritu de muerte anda flotando por los aires. Muerte tiene que ver con abortos. Muerte tiene que ver con suicidios. El espíritu de muerte. Muerte tiene que ver con accidentes fatales. Tiene que ver con homicidios que hoy están a la orden del día. Espíritu de muerte. ¿Cuántas familias que mueren en accidentes de tránsito? ¿Cuántas familias? ¿Usted cree que eso es casual? De ninguna manera, no existe la casualidad aquí. En un mundo gobernado por un Dios de orden no existe la casualidad. Entonces vamos a orar para que podamos, en el nombre del Señor, interceder. Quizás ustedes tienen algo en su interior. Quizás ustedes han captado algo, se han dado cuenta de algo. Bueno, es el momento de interceder y pedir perdón por los pecados de nuestros padres. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos por estos momentos. Gracias te damos porque hemos podido entender algo de la dinámica de nuestro comportamiento, porque hemos podido entender algo acerca de en dónde estamos parados hoy, Señor, que hemos recibido una herencia espiritual que quizás hoy nos está conduciendo por el lugar equivocado. Padre, en esta hora queremos hacer como los líderes espirituales de Judá. Queremos un avivamiento personal, queremos un avivamiento familiar, queremos un avivamiento barrial, queremos un avivamiento en Santiago del Estero. Pero tenemos que empezar por algo, Señor. Tenemos que empezar sanando, purificando nuestra herencia espiritual. Padre, en el nombre de Jesucristo, intercedo, me pongo delante de tu presencia por mis ancestros, por mis padres, por mis abuelos, por mis bisabuelos, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, te pido perdón por sus pecados, por su violencia, por sus celos, por su espíritu de esclavitud, por su ignorancia, por su pobreza, por su opresión, por su enfermedad, por su lujuria, por su envidia. En el nombre de Jesús. Oh Padre Celestial, aquí cancelamos, aquí se detiene, Señor. En tu nombre te clamamos para que en este instante, Señor, dejemos cancelado. A partir de este instante ya no llega más a nuestra vida. A partir de este instante nos paramos firmes y decimos, hasta aquí llegó. Porque en el nombre de Jesucristo intercedemos y te pedimos perdón por el pecado de nuestros ancestros. Padre, purifica nuestra herencia, purifica esa predisposición que tenemos para pecar de ciertas formas y maneras. Perdona la envidia que anida en nuestro corazón. Perdona los celos que abrigan nuestra alma. Perdona nuestras iniquidades, nuestros pecados, nuestras mentiras, nuestras traiciones, nuestra violencia.
Oh Padre, hasta aquí llegaron. Hoy comienza un nuevo día, Señor. De aquí para adelante empieza una nueva etapa y la declaramos, porque neutralizamos toda fuerza espiritual que nos tiene cautivos y que nos lleva a pecar de diferentes formas y maneras. Oh Señor, límpianos a partir de esta reconciliación con nuestros ancestros, porque no solo hemos heredado cosas malas, sino también cosas buenas, y bendecimos por eso, Señor, a ellos también, porque no todo fue negativo, no todo fue un desastre, no todo fue iniquidad y pecado, sino también hemos recibido cosas buenas. Señor, que tú potencies esa carga genética positiva que hemos heredado de nuestros ancestros y que puedas neutralizar todo lo malo, todo lo pecaminoso que hemos heredado de ellos. Padre, que hoy comience un nuevo día en nuestra vida, que purifiques nuestra herencia, que la gracia del Señor Jesús, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros todos. Amén, Señor. Amén, amén. Se hizo muy tarde. Espero que haya valido la pena, porque se ha hecho 12 menos 5. Bueno, espero que no se hayan cansado y que no se acobarden para mañana. ¿Sí? Mañana vamos a hablar acerca de la importancia de las heridas psicológicas y la importancia de nuestros hábitos pecaminosos. Y que Dios bendiga a nuestra familia. Nuestros padres, aquellos que los tienen, nuestros abuelos, que en ignorancia quizás hicieron tantas cosas, o nuestros padres, que en ignorancia hicieron tantas cosas y que nosotros hemos pagado por ello. Que el Señor los ayude también. En el nombre del Señor Jesús. Guárdalos, Señor. Hoy los que están vivos, Señor, una bendición especial para ellos. Ellos también quizás heredaron violencia, heredaron abusos, envidia, celos, Señor. Los ponemos en tus manos, los que hoy están vivos, padres, abuelos, bisabuelos. Guárdalos, Señor, y sánanos de todo aquello que pueden haber transmitido a nuestra vida. Intercedemos por ello. Quizás algunos ni siquiera te conocen, ni siquiera han tenido la luz del Evangelio en sus corazones. Oh Señor, que tú te hagas presentes en ellos y los salves, conozcan de tu gracia, de tu amor, de tu bendición. Amén, Señor.